Mil gracias, Mar. Muchísimas gracias a los organizadores, especialmente a Jody Cruz por invitarme. Y bueno, voy a hablarles un poco sobre mi recorrido profesional con las enfermedades de MPS. Ya cuando llega uno a mi edad, empieza más a reflexionar en qué funcionó, qué no funcionó. Y bueno, es más o menos, lo voy a llevar un poquito por esa jornada que tuve. Les voy a hablar de las... de por qué entré yo en este campo, en los estudios naturales que hice, y mi perspectiva en cuanto a los tratamientos, porque pues he trabajado en muchísimos tratamientos en el diseño y también como investigador principal, y bueno, reflexionar un poco en qué podemos hacer mejor para el futuro. ¿Cómo pasó aquí la siguiente diapositiva? Les digo mis disclosures, que yo ahorita en este momento soy Chief Medical Officer para una compañía, un startup que se llama Forge Biologics. Les voy a explicar por qué en un momento. Y también hago consultoría para varias compañías y trabajo como profesora de la Universidad de Pittsburgh. Estoy en este año, estoy tomando como una ausencia para poder hacer el trabajo en Forge Biologics. Durante los últimos 20 años he guiado aproximadamente 1000 familias, de las cuales más o menos 300 tienen mucopolisacaridosis, y me he enfocado en la mucopolisacaridosis tipo 1, 2 y 3. Y la manera como lo hice fue que yo me encontré con una familia inicialmente con enfermedad neurodegenerativa y me di cuenta que estas enfermedades huérfanas necesitaban muchísimo trabajo, porque todos los médicos tienen experiencia en 1, en 3, en 5, pero para poder llegar a tratamientos se necesita que una persona se dedique completamente a estas. Y entonces en el año 2002 decidí que debía empezar un programa que fuera dedicado únicamente a enfermedades neurodegenerativas que fueran fatales y que fueran genéticas. En ese momento era una idea loca, nadie quería financiarme mi idea, me decían nadie va a venir a verte, estaba en Carolina del Norte. Bueno, y desde entonces, la verdad, el programa creció muchísimo, vi muchísimos pacientes y bueno, en los últimos 7 años tuve la suerte de poder desarrollar una de las terapias, no para mucopolisacaridosis, pero para otra enfermedad muy severa que se llama enfermedad de Krabbe, que es fatal en 2 años. Y estamos ahorita en ese ensayo clínico. Desarrollé también un banco de biomarcadores. Una mamá empezó un esfuerzo de empezar un banco de cerebros. Y ese banco de cerebros y esos biomarcadores están utilizados ahora por cientos de investigadores en todo el mundo. Y desarrollamos una gran base de datos que tiene muchísima información y que es una información muy pura, porque desarrollamos toda la evaluación del paciente de una manera estandarizada para que pudiéramos entender estas enfermedades a lo largo del tiempo y pudiéramos entender qué es lo que afecta la calidad de vida de las familias y qué tiene sentido en cuanto a tratamientos. Empecé con la Universidad de Carolina del Norte porque yo estaba en Duke y me dijeron que esta es una idea loca, no te podemos financiar. Entonces me fui a 10 minutos y estaba en la Universidad de Carolina del Norte, donde encontré un centro de desarrollo que me permitía un día a la semana ver a pacientes con enfermedades raras. Y en ese momento me dieron la capacidad de trabajar con una cantidad de facultad de PhDs en diferentes áreas, que esto es algo muy importante porque tenemos la tendencia a que una especialidad de medicina mira un problema, por ejemplo, genetistas, problemas genéticos, neurólogos, problemas del cerebro, pero en estas enfermedades complejas, la verdad, necesitamos un equipo multidisciplinario para entender cómo es que lo vamos a mejorar, ¿no? Y bueno, mi primer proyecto fue con la enfermedad de Hurlers, y en ese momento, cuando yo estaba en Duke, vi que estaban trasplantando pacientes con Hurlers, pero tenían enfermedad muy avanzada, y me pareció que neurológicamente eso iba a ser muy difícil. Entonces empecé a tratar de que tratáramos a los pacientes bien temprano, en los primer año de vida. Y eso dio el resultado de un estudio que fue la primera publicación del uso de cordón umbilical para pacientes que tienen la enfermedad de Hurlers, y eso fue en el 2004. Y bueno, y también vimos que cuando tenía más síntomas, el efecto en el cerebro ya no era tan bueno.
Esto fue lo que sucedió rápidamente después de que empecé el programa. Empecé a tener referencias de pacientes por todas partes del mundo y por todas partes de Estados Unidos, y fue una gran sorpresa, y me hizo entender que la necesidad era increíble. Y esas familias estaban pagando su tiquete, yendo a la clínica para que les hiciéramos estas evaluaciones. Pero ¿qué tenían estas evaluaciones de diferente? Que nos demorábamos más o menos 4 o 6 horas con la familia, que estudiábamos todo, desde la parte genética, la parte de cómo les estaba yendo en la escuela, si estaban en la escuela, qué eran los problemas que la familia tenía con ellos. Y la idea era entender de una manera muy comprensiva lo que le estaba pasando a las familias. Bueno, y luego de eso empezamos, como esta conferencia es mucopolisacaridosis, voy a enfocar en las 3 que estudié que tienen problema neurológico, que son la 1, 2 y la 3, pero les cuento que este programa vio a 35 enfermedades neurodegenerativas durante este tiempo, y bueno, espero poder haber ayudado a muchas familias. Fue difícil, pero aprendí muchísimo, y eso es lo que quiero más o menos contarles. Obviamente no voy a explicar pues, en qué consisten todas estas enfermedades, pero lo que les voy a contar es que cuando yo empecé no había tratamientos, no había ningún tratamiento, y los pacientes que yo veía en ese momento ya no los veo ahora. O sea, hemos avanzado muchísimo en este corto tiempo, aunque a veces parece que no vamos lo suficientemente rápido. El tamizaje neonatal en Estados Unidos ha permitido que identifiquemos bebés, y bueno, y cuando uno empieza a hacer tamizaje neonatal en muchísimos estados y empezamos a identificar bebés, hay otros problemas que ni nos imaginamos en este momento. Porque empezamos a ver niños con toda clase de variantes, niños que no presentan de la manera que nosotros pensábamos que se debía presentar, y es todo otro proyecto de monitorizar el futuro de los niños que tienen el tamizaje neonatal. Bueno, si empezamos a ver la historia de cómo se desarrollan estas enfermedades, por ejemplo, para el MPC1, desde 1964, o sea, un año después de que yo nací, ya había alguien pensando en cómo ponemos la enzima, ¿no? Pero pasó mucho tiempo, se tuvo que hacer muchos descubrimientos de cómo esa enzima iba a entrar a las células, de encontrar el receptor de manosa 6-fosfato. Después, eventualmente, ya se desarrolló enzima para la enfermedad de Gaucher, y después a tratar la enfermedad de Gaucher y ver que eso funcionaba. Empezó en abril de 2003, la enzima fue aprobada para Hurlers, y nosotros publicamos en el 2004 lo de trasplante, y recientemente en el 2021 se publicó el uso del lentivirus para la enfermedad de Hurlers, y así vamos viendo cómo van progresando todos los ensayos. Y entre eso se han tratado de desarrollar muchísimos otros tratamientos que han tenido ciertos obstáculos. Esto fue, digamos, el resumen. Si miran las diapositivas que están aquí en este lado, solo les quiero mostrar esto rapidito para que puedan mirar rápidamente las otras que vienen, pero esto lo que es la edad de desarrollo, está contra la edad calendaria, y lo que ven aquí es esta parte gris, es lo que es normal, la parte roja es más o menos el percentil 50, y cada uno de estos punticos es una visita del mismo paciente, o sea, cada paciente es un color diferente, y esto es, digamos, el seguimiento de ellos. Quiero decir que algunos de estos pacientes ya están cumpliendo 20 años, entonces los he seguido por todo ese tiempo, pero esto más o menos les muestra el análisis de lo que sucede después del trasplante de cordón umbilical y cómo llegamos a la parte de abajo de la curva normal en cuanto a la parte cognitiva. Esto fue un hallazgo muy importante porque hasta ese momento no se había demostrado que eso se podía conseguir. Pero la clave en esto es que el trasplante ayudaba muchísimo en ciertas cosas, pero no en otras. Y entonces hubo áreas que no estábamos logrando reparar completamente, como por ejemplo la córnea que se ponía muy cloudy, muy empañada. Otras cosas, por ejemplo, la pérdida de oído, solamente se recuperaba si se hacía muy temprano, ya después de que había daño sensorio-neural, ya no se podía mejorar. Bueno, y aprendimos muchísimo sobre qué se podía reparar y qué no, y cómo podíamos entonces complementar eso. Y otra investigación que fue muy importante, y esto fue uno de los manuscritos más críticos para que se aprobara el tamizaje neonatal, es que cuando tuvimos ya suficientes pacientes los pudimos separar
por cómo es, digamos, qué les pasa si los trasplantamos en los primeros 3 meses, en los segundos 6 meses, 9 meses, o sea, empezamos a separarlo en grupos. Y lo que logramos demostrar es que si uno ya tiene más de 9 meses y tiene Hurlers, ya empieza a tener un efecto bastante significativo en la parte cognitiva, y que lo ideal es trasplantarlos antes de los 6 meses, preferiblemente a 1 o 2 meses. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque el cerebro en el primer año de vida, si ustedes han visto cuando van al pediatra y ven la curva de crecimiento de la cabeza, el primer año hay una aceleración increíble del crecimiento del cerebro. Y el heparansulfato, que es uno de los químicos que se acumulan, es necesario para la sinaptogénesis, para el desarrollo del cerebro. Entonces, cuando eso está en proporciones que no son normales, el cerebro no se desarrolla normal. Y cuando ya tratamos de reparar el problema inicial, es tarde, desafortunadamente. Entonces, estas curvas les demuestran los 3 grupos. En este caso, nosotros los separamos niños trasplantados antes de los 4 meses. Los 12 meses sería la amarilla y luego de los 26 meses en rojo. Y ustedes ven que el resultado en las diferentes áreas de desarrollo, siendo la A la parte cognitiva, la área B es la parte de independencia y adaptativa, esta parte de aquí sería la parte del lenguaje receptivo y la parte del lenguaje expresivo. Entonces impacta de diferentes maneras las diferentes áreas de desarrollo. Nosotros seguimos a esos pacientes por muchos años y después publicamos otro artículo en que mostrábamos los efectos ya a largo plazo. Y lo que vimos aquí es que según el área, hay áreas que la parte cognitiva, por ejemplo, y la parte de expresión del lenguaje son las que más mejoran, y bueno, obviamente eso es algo muy importante para la calidad de vida. La parte de movimientos gruesos y movimientos finos, que no lo pensamos como, bueno, lo pensamos como un problema, pero no lo pensamos tan grande como la parte cognitiva, pues ese problema afecta mucho más que la parte cognitiva y se puede mejorar menos con el trasplante. Entonces, esto nos dio como una idea en la parte de desarrollo y neurológica, cuáles son las áreas que se afectan más y cuáles menos. Una cosa que sucedió con el MPS1 que no ha sucedido con las otras enfermedades es que como empezamos a utilizar la enzima de reemplazo y el cordón umbilical muy rápidamente, los estudios naturales no se hicieron. Entonces, no sabíamos en realidad cómo es el estudio natural de esta enfermedad. Entonces, lo que logramos hacer con la base de datos fue que cogimos la primera evaluación de cada paciente y con eso tratamos de entender qué pasa en el grupo, o sea, no es longitudinal, pero es cross-sectional, qué pasa. Y lo que aprendimos es que en los primeros 6 meses de vida, el 98% ya tienen síntomas y ya se podrían diagnosticar si tuviéramos la sensibilidad de combinar digamos, lo que ellos presentan. Y lo que ellos presentan son problemas otorrinolaringólogos, respiratorios y de alimentación. Cuando eso se les mira con detalle y se compara con otros niños, eso es lo que primero se identificaba. 70% con problemas de alimentación, 90% con otitis media y más de 25% fallaron en la prueba de audición al nacer. Y cuando miran estas curvas, que es, como les decía, es la primera evaluación antes del tratamiento de todos los pacientes a diferentes edades, ustedes ven cómo empieza a desviarse, ya con niños ya cayendo debajo del percentil 50 bastante temprano, en la parte cognitiva, bueno, y la parte del lenguaje todavía más. Eso nos dio como una idea de cómo progresaba la enfermedad, sin tener el aspecto longitudinal. Entonces, ahora enfocándonos en los tratamientos, ¿qué hemos aprendido? Entonces, Genzyme y Biomarin obtuvieron la aprobación en el 2003 de Aldurazyme, pero no penetraba la barrera hematoencefálica, que pues era un problema grande, y para el trasplante de cordón umbilical no los identificábamos suficientemente temprano para que funcionara bien. Entonces nos empezamos a enfocar en tenemos que hacerlo desde lo más temprano posible, y bueno, y empezó el tamizaje neonatal. En cuanto a la terapia genética, como ustedes conocen, hay compañías que están utilizando un sistema de edición genética que le llamamos el CRISPR-Cas9, que se ha utilizado, pero los resultados no han sido como esperábamos.
Y bueno, y empezaron a verse una cantidad de mejorías en el modelo de ratón utilizando el vector, que les voy a llamar en inglés, perdón, AAV, el vector adeno asociado, que se podía administrar de diferentes maneras. Y también el lentivirus, que es el que les expliqué, que fue el que se publicó recientemente, que es un tratamiento que se saca de la médula ósea las células y se transfectan con un virus, con un lentivirus en el laboratorio que hace que se exprese en cantidades altas la enzima. Eso se le vuelve a inyectar al paciente como un trasplante, pero es de su propio médula ósea. Y entonces se empieza a producir permanentemente muchísima enzima. Entonces tiene la ventaja de que no tienes el graft versus host disease, o sea, no se rechaza porque es propio, y ha traído muy buenos resultados. En animales también se trató de utilizar retroviruses y, bueno, y las virus adeno-asociados se administraron intravenosamente, pero también intracisterna magna y intratecal. Se han tratado de diferentes maneras en los animales. En los animales los resultados generalmente son buenos en cuanto a que los biomarcadores mejoran, pero cuando uno trata de traducirlo a los pacientes, los resultados no son tan buenos. Entonces, ¿por qué? ¿No? Y no voy a hablar sobre todos estos, pero lo que quiero mostrar aquí es que hay muchos que se completaron, se terminaron, se publicaron, pero de todos estos, cuando uno mira qué ha pasado a la clínica, qué ha pasado, no muchos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se ha invertido tantos millones y millones de dólares en estos tratamientos? Compañías empiezan, compañías terminan, compañías menten los ensayos, y cuando uno va a la clínica, no tenemos muchos. Tenemos que aprender de qué estamos haciendo mal, porque en el modelo animal todo se ve maravilloso, cuando lo traducimos a pacientes no funciona. Entonces, eso es lo que me gustaría que reflexionáramos, porque creo que podríamos ayudar a ahorrar mucha plata y podríamos ser mucho más rápidos en desarrollar terapias si identificamos cuáles son los problemas. Y parte de esos problemas yo creo que es porque trabajamos en islas clínicas, en islas de ciencia básica, en islas de industria, y no hay mucha gente que sabe hacer lo que llamamos el translation, la traducción de la parte básica a la parte clínica, y cuando ya sucede, ya es muy tarde, ya se invirtieron 20 millones de dólares, ya no funciona el ensayo, y es tan frustrante para las asociaciones de familias, que están con tanta esperanza de que finalmente haya un tratamiento. Entonces, ¿qué he aprendido yo durante estos años de todo esto? Cada vez que analizo por qué falló un ensayo, son cosas muy, para mí las veo como un poco básicas, pero vuelve al desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro, no metemos, por ejemplo, gente que se especializa en neurociencia, en desarrollo cerebral. Es tan complejo el cerebro, y reemplazar con una enzima no es la única solución, y necesitamos entender eso mucho mejor para que los efectos sean los que esperamos. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas que he identificado. La otra tiene que ver con los problemas de regulación del FDA, del EMA, del entendimiento de estos grupos, que también tenemos que entenderlos, son enfermedades raras, ellos no entienden todas esas partes, ¿no? Y la regulación es complicada. Y bueno, y las aproximaciones, por ejemplo, Magenta Therapeutics se está tratando de que el cordón umbilical o el trasplante de médula ósea coja más rápido. Entonces están utilizando un tratamiento que achica el tiempo entre que uno le dan que lo diagnostican y le dan el trasplante, porque se ha visto que eso hace que sea mejor el outcome. Después está Armagen. Armagen no ha publicado extensivamente porque, digamos, no ha progresado el proyecto de ellos. Masonic Cancer Center de la Universidad de Minnesota, como ustedes, no sé si recuerdan, estaban utilizando terapia enzimática intratecal combinada con trasplante. Hubo una publicación, lo que mostraron fue que mejoraba un poco la parte de movimientos finos, pero no tuvo un efecto así como lo estaban esperando. Y cuando uno mira los diseños de todos estos ensayos,
de la mayoría de estos ensayos, los pacientes que incluían eran pacientes que uno puede predecir no van a mejorar con cualquier terapia por el daño que ya tenían. Entonces, desafortunadamente, ese fue el problema. A ver, esto está atascado. ¿Me pueden ayudar al siguiente slide? No, no lo puedo pasar, no sé por qué. Ok, en curso. Bueno, tenemos ahora, ese Masonic Center de la Universidad de Minnesota ha estado empezando otros con una cosa que se llaman autólogos plasmoblasts. Esos son unos linfocitos B que son inmaduros y que a través de un sistema de un cambio genético uno puede hacer que empiecen a secretar muchísima enzima y bueno, como eso es parte de la médula ósea, entonces es otra manera de reemplazar la enzima. Es un sistema interesante que le llaman Sleeping Beauty, como la bella durmiente. Ellos están en este momento tratando de reclutar 36 pacientes. Está REGENXBIO, que como ustedes saben tienen la terapia de intracisterna, el que hablé del antivirus, y bueno, tenemos varias compañías que están utilizando enzimas que penetran el cerebro, se asocian con otra molécula que normalmente hace que pueda penetrar en el cerebro, y estos ensayos están en este momento siendo conducidos y parece que van a mostrar buenos resultados. Yo lo que he visto nuevo es, por ejemplo, otro concepto para las personas que están más enfocadas en la terapia temprana, es que están colocando enzima cuando la mujer está todavía embarazada, y eso la Universidad de California tiene un proyecto muy interesante en que están inyectando enzima a través del cordón umbilical del bebé, y lo hacen empezando desde más o menos la semana 20 y algo, y los empiezan a tratar hasta que nace, y después continúan con la enzima normal, y han logrado ver en los primeros pacientes que hay mejoría en el fenotipo, en todo. Entonces, eso es uno que es bastante interesante. Ese es en la Universidad de San Francisco. Y bueno, y la otra parte que está como desarrollándose mucho ahora son medicaciones que bloquean la reacción inmunológica contra la acumulación de los GAGs, porque eso se ha demostrado que también destruye en cierta parte el cerebro y, bueno, y los órganos. Es más causado por la parte inflamatoria. Esto es un poquito más de información en lo que les mencionaba. Estoy como haciendo un enfoque en los tratamientos que son de verdad un poco más novedosos y diferentes a lo que habíamos visto antes. Entonces, este es el de los plasmoblastos modificados con transposiciones de la bella durmiente en la Universidad de Minnesota. Estamos mirando a ver cómo les va a ir. El de REGENXBIO ya está tratando de obtener una aprobación acelerada, y bueno, ellos han tenido la capacidad de reclutar pacientes más pequeños, y entonces ahí en este ensayo se va a ver un poco más claramente qué pasa con la edad y qué pasa cuando se tratan tempranamente, pero hay algunas partes que son un poco difíciles de interpretar porque los pacientes ya están en enzima de reemplazo y después se les coloca la terapia genética, y eso hace difícil un poquito la interpretación de los resultados. Este estudio del antivirus, que es de la Fundación San Rafael, no sé si han tenido la oportunidad de verlo o no, pero es un estudio que ha mostrado que ha mejorado el crecimiento de los niños, ha mejorado la parte ósea, ha tenido resultados bastante similares a lo que se obtiene haciendo el cordón umbilical tempranamente, siendo que esta aproximación es un poquito más seguro porque uno no tiene problemas de rechazo y de infecciones más severas como las que se ven en el trasplante de médula ósea. Y como les mencionaba, el de la enzima, cuando se le da al bebé, pueden empezar tan temprano como las 18 semanas, pero la mayoría de los bebés los han tratado como a las 22 semanas, y bueno, se les continúa la enzima y vamos a ver en qué resulta eso. En el Hunters, bueno, todos aquí sabemos que es Hunters, pero
lo importante aquí es que ya se recomendó el tamizaje neonatal en Estados Unidos, se aprobó en febrero del 22 por el comité y ya el Departamento de Salud ya lo recomendó en agosto también del 2022 y se está empezando a esparcir ya en bastantes estados. El beneficio es que en el Hunters, como es ligado al cromosoma X, se va a poder identificar muy rápido otros, de pronto, primos y otros familiares que de pronto no han sido diagnosticados tempranamente. Mi primer estudio de historia natural de MPC2 fue porque en mi clínica yo veía pacientes que eran adultos, que no tenían enfermedad neurológica y que los papás venían porque querían aprender más sobre MPC2, a pesar de que yo estaba en el área de neurología. Y a mí me impresionaba mucho que cognitivamente estaban tan bien. Y yo veía en las conferencias que me decían, hay un rango de compromiso, es un rango que están los más severos, es en la mitad y luego los menos severos, pero en mi clínica yo no veía eso. Entonces, en el estudio natural decidí hacerlo y traer todos los grupos. Y cada paciente tenía esos protocolos muy estandarizados y lo que encontré fue algo muy sorprendente, que habían dos grupos, los severos y los que no eran severos, que estaban perfectamente dentro de lo normal. Y en la mitad habían muy poquitos, como ven aquí hay uno y acá hay otros dos, según el área de desarrollo. Y cuando yo empecé a mirar eso, lo que me di cuenta es que esos que estaban en el rango medio eran pacientes que tenían inteligencia normal, pero que habían tenido sordera durante mucho tiempo, no habían sido corregidos a tiempo, y cuando le hacías el test de cognitivo, tienen resultados más, digamos, más bajos, pero si tú quitas la parte del lenguaje y audición, tienen una cognición completamente normal. Y entonces eso fue un hallazgo que yo creo que es muy importante porque hay algo que diferencia a los pacientes que no tienen compromiso en el cerebro de los que tienen compromiso y no sabemos qué es. Pero si descubriéramos qué es, de pronto podríamos desarrollar una muy buena terapia. El retraso en el aula, como les dije, si no se corrige la audición es bastante severo. Y lo otro que es interesante es que la enfermedad somática es igual de severa. Entonces, cuando dicen que tiene Hunters y no es severo, yo siempre digo, no, sí es severo. Lo que pasa es que no afecta al cerebro porque son igual de severos en esa parte. Desarrollamos también una escala que nos permitía identificar tempranamente cuáles van a tener enfermedad neurológica, que es algo que es súper importante para el futuro, porque cuando uno tiene tamizaje neonatal, ¿cómo sabemos cuáles son los que van a necesitar la parte neurológica? Si vamos a tener muchas terapias y tenemos que hacerlo rápido antes de que los síntomas existan. Entonces, ¿cómo hacemos para identificarlos? Entonces, lo que hicimos fue que miramos hacia atrás toda la historia de estos pacientes para tratar de entender si habían ciertos síntomas que eran diferentes en la edad bien temprana. Y encontramos que los problemas para dormir en los que tienen enfermedad neurológica son mucho más altos que los que no. La actividad son más hiperactivos. Tienen un poquito más de problemas de comportamiento. O sea, los papás le dicen a uno, es que él no es como mi otro hijo, es que él es un poquito más difícil de lidiar, desde que están chiquiticos. La otra cosa que tienen es que, ustedes saben como los bebés se meten todo en la boca, ¿no? Y después dejan de metérselo en la boca. Bueno, los pacientes que van a desarrollar enfermedad neurológica continúan metiéndose las cosas en la boca. No tienen esa fase de que ya no la necesitan metérsela más en la boca. Eso, entonces nosotros identificamos eso como una perseveración en querer masticar. Y tenían unos comportamientos que a veces los papás se preocupaban de que tenían como una convulsión, en que se quedan así como mirando como 3 segundos, así como que están concentrados en otra cosa. Eso se veía muy tempranamente también, cuando ya les estaba empezando la enfermedad neurológica. Les costaba muchísimo trabajo entrenarlos para ir al baño. Y eso fueron, digamos, las cosas que vimos. Y cuando hicimos el estudio de si esto podía predecir, o sea, lo tratamos de validar en pacientes que no sabíamos que iba a tener, encontramos que si el puntaje era más de 3, predecía si tenían enfermedad neurológica. El MPC2 se escribió en 1917. Se empezó a entender qué estaba sucediendo en el descubrimiento de cómo esa enzima se transportaba desde muchísimo antes, hasta el 1978.
pensaban que era la misma enfermedad que Hurlers, si no se acuerdan de eso. No sé, o sea, hemos avanzado muchísimo, pero si uno piensa hacia atrás, sí, en 78 no hace tanto tiempo y no sabíamos que eran enfermedades diferentes. Y obviamente en el 2006 lo que hizo que cambiara completamente la historia natural es la enzima de reemplazo enzimática. El trasplante de médula ósea y cordón umbilical también se estaba haciendo, pero la gente no oía mucho sobre esto porque los grupos que hacen esto son personas que hacen trasplante y el 2% o 1% de sus trasplantes son hunters. Entonces no existían estudios grandes hasta que no se publicó uno en Japón, pero lo que nosotros veíamos era que si los pacientes se trasplantaban antes de los 6 meses, también les iba igual de que bien que a los de Hurlers. Eso no se ha diseminado mucho, porque no han habido suficientes publicaciones, y eso es solamente porque la gente que los está haciendo está ocupada con otras cosas y no los publica, pero es algo que nosotros debemos corregir, porque no hay información que sea igual en todas las áreas que investigan estas enfermedades. Luego empezaron las inyecciones intracerebroventriculares o inyecciones intratecales. Esas terapias no han resultado tan buenas, y luego la AAV9 con administración intracisterna magna, que mencioné para Hurlers, también se utiliza para Hunters, y últimamente también con terapia intravenosa. El adenovirus 9 y el 10 tienen la ventaja de que pueden penetrar al cerebro cuando uno lo administra intravenosamente, y por eso es que se están utilizando ahora para estas enfermedades. Este es el único digamos, investigación que he visto en que se pusieron los datos de varios pacientes con trasplante para Hunters y en que se demostró que la enfermedad neurológica sí mejoraba solamente mirando los MRIs y que tenían resultados cognitivos favorables y con mejora de los biomarcadores. Esto lo publicaron en Japón y casi nadie lo conoce, casi nadie habla de ellos, pero es importante entender todas las áreas que están haciendo investigación en esto. Bueno, entonces estas son las compañías que, como ustedes todos saben, terminaron estudios con síndrome de Hunters. Si uno se pone a mirar por qué esto no funcionó en la terapia intratecal de Shire, Armagen, esta de Japón que es intracerebroventricular y Sangamo Therapeutics, muchas de las compañías no van a las conferencias y dicen, mira, nos tocó terminar esta terapia por X, Y o Z. Eso no lo publican. Uno tiene que irse y mirar y buscar y muchas veces no lo encuentras. Simplemente sale en el clinicaltrials.gov, si ustedes están familiarizados con eso, y si no, les aconsejo que lo miren porque es obligación, por lo menos en Estados Unidos, poner todos los ensayos clínicos ahí y reportar los resultados. Yo siempre busco a ver qué pasó y hay muchas veces que no encuentro el resultado. Entonces eso no se publica con suficiente. Deberíamos hacerlo porque uno tiene que aprender de los ensayos pasados, por qué no funcionaron. Espérate. Esto debe ser Hunters. Bueno, en Hunters, perdón, aquí hay un error, debía decir Hunters. Ahorita estamos haciendo un ensayo en Pittsburgh para Regenex, para Denali. Está el de Shire. JCR ya está en la fase 3. Está Homology Medicines, que es el que está utilizando la terapia intravenosa. Está Takeda con ERT. Está Generium con ERT. Y está Linquist con Humira, que es un antiinflamatorio que es utilizado para la enfermedad reumatoidea, que están tratando de utilizarlo para disminuir la inflamación que se ve en esta enfermedad. Esos son los que están en marcha, estamos viendo a ver qué pasa, pero como les decía, los nuevos no están aprendiendo de los viejos, y bueno, estamos viendo problemas en los diseños y cosas que esperemos que no sean problema. En la enfermedad de San Filipo ha sido la más difícil de todas. Y cuando uno ve a estos niños, cuando los examina, ellos tienen anomalías en el comportamiento, cuando se les hace test que son estandarizados en cómo interactúan con la gente, y se ve desde los 8 o 9 meses, o sea, empieza muy temprano, pero no es captado porque uno no les está haciendo test estandarizado, ¿no? Esta es una enfermedad que yo creo que va a ser la que más temprano hay que tratar al nacimiento, porque afecta, como ustedes saben, predominantemente el cerebro. Y lo afecta muy tempranamente.
Ya para el momento en que se diagnostican, que generalmente es más de 2 años, ya la enfermedad no es, en mi opinión, reversible. De lo que yo he aprendido con todos los MPs que les he hecho exámenes, digamos, cognitivos. Y ese fue nuestro estudio natural. Si ustedes ven aquí, a los 2 años, la gran mayoría ya están en una etapa de, le llaman estabilización, pero en realidad ya están teniendo regresión, sino que los papás no se dan cuenta, los médicos no se dan cuenta porque ellos no están aprendiendo cosas nuevas. Entonces siguen viéndose igual, pero están perdiendo todo el aprendizaje que los otros no han tenido. Y entonces aquí ven que en todas las áreas de desarrollo es parecido. Esta diapositiva solo la quiero mencionar porque otra cosa que no hacemos cuando las compañías farmacéuticas desarrollan terapia es que piensan solamente en cómo curar la enfermedad, pero no cómo en tratar los diferentes estadios de la enfermedad. Y para todos los pacientes deberían haber tratamientos, no importa en qué estadio estén. Y se pueden desarrollar si uno pone sus objetivos, que sean, por ejemplo, eliminar convulsiones, eliminar el dolor de estómago, se pueden desarrollar, pero nadie los desarrolla. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos pacientes que ya tienen enfermedad que, bueno, ¿y para nosotros qué hay, no? Eso es un área que tenemos que desarrollar muchísimo. Entonces, yo he empezado a estratificar todas estas enfermedades en estadios para hacer que es muy clara la descripción de qué es lo que le gustaría de pronto a las familias que cambiáramos, ¿no? Entonces, empezamos con este de Sanfilippo, porque estos son los diferentes estadios, pero así sea que estén en el end stage, es muy difícil para las familias lidiar con eso y no hay tratamientos. Y los médicos están confundidos cuando tienen el paciente en su etapa final. Entonces es importante pensar en todos los estadios, no solamente en curar la enfermedad. Esto es un estudio que se publicó en Sanfilippo B, pero como ustedes ven, es muy confuso porque están mezclados los leves, los severos, y desafortunadamente estos estudios hacen que el FDA después diga, ustedes no van a poder hacer, hay mucha variabilidad, hay pocos pacientes, entonces tenemos la responsabilidad como investigadores de hacer las cosas muy claras cuando publiquemos para que no salgan estudios así que después nos causa perjuicio cuando estamos tratando de aprobar terapias. Lo otro es no nos olvidemos de la B, la C y la D, ¿no? Son menos comunes, pero también se necesita terapia. Entonces, sí, una cosa que es muy interesante es que la gente dice, el B es menos intenso que la A, y el C es menos intenso y el D es menos intenso, pero cuando uno los evalúa, no es verdad. Ellos también hacen la regresión rápida, pero la hacen más tarde, y las partes que uno les hace en el test están muy bajas, como por ejemplo, ustedes ven aquí, estas pacientes con el D están ya en la parte de abajo, sí, están mucho mayores, pero si uno, por la historia clínica, recreara esta curva, la curva hizo esto. O sea, son también severos, pero porque hablan en frases corticas, no quiere decir que no sean severos. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que, yo creo que entender mejor, porque ¿qué está pasando? Todos los tratamientos los están usando solo para los severos, y todos los que tienen enfermedad no tan severa están como olvidados, o lo que les llamamos no tan severa, pero sí es bastante severa, la verdad, sí los afecta. Bueno, ya casi voy a terminar porque sé que estamos cortos de tiempo. Para el Sanfilippo en este momento pues no hay muchas opciones. En algún momento se trasplantaron, eso se mejoró el sueño y el comportamiento, probablemente por la parte inflamatoria, pero no sirve para la parte cognitiva. El reemplazo de ERT que penetra al cerebro es algo que se está tratando. Y bueno, se ha tratado la terapia intratecal también con enzima, y pues esas cosas no han funcionado, y las inyecciones intracerebrales. Y las terapias génicas tratando de reducir los sustratos, nada nos ha funcionado, y yo creo que es por la severidad del efecto que tiene esta enfermedad en el cerebro, que es bastante temprano. No voy a hablar sobre la historia, excepto de decirles que, como ustedes saben, Lysogen, Esteves, ahora Unicure, bueno, y Alexion, los ensayos no han progresado como nos hubiera gustado, y ha sido bastante decepcionante para las familias. Yo personalmente estaba en el de Alexion, y a pesar de que veíamos mejorías, no era parte de lo que ellos estaban
incluyendo en sus objetivos, y llegó un momento en que lo tuvieron que cerrar. Fue muy frustrante porque las familias veían la mejoría, pero no se estaba midiendo eso. Entonces, otra vez, necesitamos aprender de los estudios anteriores. Y bueno, y ahora están, los últimos son los de AAV, los de virus adeno-asociados y el del lentivirus, que están financiados ahora por algunas compañías, y desafortunadamente yo estoy viendo los diseños y están haciendo lo mismo, los niños están muy, muy mayores. A veces estos estudios se demoran más, pero si uno los hace con los, por ejemplo, con los hermanos asintomáticos, puede ver la diferencia. Y cuando uno mira cuánto se demora haciéndolo así versus haciéndolo con los sintomáticos, se demora uno más haciéndolo con los sintomáticos. Entonces, eso es otra cosa que aprendí. Bueno, miren, en rojo les puse aquí todos los que han terminado y las razones que dieron, lack of efficacy, y todos son cognitive, excepto uno que dijeron business reasons, que fue Abeona, pero Abeona ahora fue comprado por otra compañía que está ahora tratando de volver a coger ese ensayo, y en ese ensayo los pacientes que se trataron muy temprano se ven muchísimo mejor que los que se trataron más tarde, pero no hay suficientes para que el FDA pueda aprobarlo. Entonces es bastante frustrante. Orchard Therapeutics está haciendo ahora el MPS IIIA con lentivirus. Y aquí están las otras que mencioné antes. Y bueno, en conclusión, ya para terminar, porque sé que estamos cortos de tiempo, ha habido mucho progreso terapéutico en los últimos 20 años. Hemos tratado muchos animales, hemos curado muchos animales, pero la traducción a la parte de los humanos no ha sido buena, no ha sido lo que se esperaba. No hemos aprendido de nuestros errores y de nuestros diseños porque nadie se comunica con nadie. Las compañías están compitiendo una con la otra, no dicen cuál es el problema, tampoco publican los problemas. Necesitamos también cambiar la manera como pensamos y abordar a todos los pacientes, no solamente los que podemos curar, sino todos los que están viviendo la enfermedad, y diseñar ensayos que sean para ellos. Para que un niño se beneficie, de pronto nos va a tocar combinar las terapias, y eso va a ser bastante difícil. Ya como investigador principal, cuando yo tenía 4 ensayos en Hunters, uno dice riesgo-beneficio, como estábamos hablando antes, ¿en cuál ensayo lo ponemos? Ahora imagínense que las aprobaran, que muchos de esas las aprobaran. Vamos a estar en una situación como médicos y familias que no vamos a entender muy bien cuál es la que debemos usar, porque no las estamos tampoco comparando. ¿Cuál es mejor para qué? Entonces, ese es un área que tenemos que trabajar. Y mirar, obviamente, el riesgo-beneficio en cada situación específica. Se necesitan registros de mutaciones que sean públicos para cada enfermedad. Esto va a ser súper importante, y es importantísimo cuando empieza el tamizaje neonatal, que se entienda qué pasa con esos niños, esos registros a largo plazo. Porque si no, vamos a estar en 20 años sin saber qué está haciendo el tamizaje neonatal. Entonces, eso es súper importante. Y los estándares de seguimiento, como habló el doctor antes que yo, son complejos, son complicados, hay conflictos de interés, pero se va a volver más complicado cuando hay más terapias y empecemos a combinar las terapias. Y lo otro que no debemos olvidar es que en países desarrollados todo funciona más fácil. Después uno va a los subdesarrollados y allá las terapias no llegan por otros motivos, y esos motivos es importante también tenerlos en cuenta para ver cómo podemos facilitar que las familias no tengan que viajar desde África o Australia a un sitio que es donde se puede tratar, porque son tan especializados como muchos de estos trasplantes y terapias genéticas. Es muy difícil llevarlo a todos los países. Entonces, eso es otra cosa que también necesitamos pensar. Esos serían mis reflexiones en los últimos 20 años, y espero que alguna de esas preguntas la gente que continúa, las generaciones siguientes, empiezan a atacarlas para que no estemos en 20 años otra vez con el mismo problema y no hayamos progresado suficiente. Muchas gracias.